originó el universo? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estas preguntas acompañan a la humanidad desde su origen. Algunas de las respuestas pueden vislumbrarse bajo una palabra. Houston, we have a problem. Religiones. En todo el mundo, la práctica religiosa es fundamental en la vida de miles de millones de personas. Pero, ¿qué es exactamente una religión? La religión puede definirse como un sistema de creencias que busca explicar el funcionamiento del mundo. Y la búsqueda de una explicación es una necesidad tan antigua como la misma especie humana. Hace más de 100.000 años, en África, el Homo sapiens comenzó a andar. Para estos primeros seres humanos, como para los actuales, estar vivos significaba descubrir día a día el mundo y tratar de entenderlo. Desde qué era el frío o el calor, la lluvia o las tormentas, hasta los misterios del nacimiento, de la vida y de la muerte. Frente a todo aquello que aparecía como más grande y poderoso que ellos mismos, tomaron una actitud reverencial y le dieron un origen divino. A lo largo de la historia, cada sociedad les dio a sus creencias la forma de sus propias necesidades y deseos. Por ejemplo, muchas pinturas rupestres de tribus cazadoras muestran una simbolización de la cacería. Esto, según los especialistas, podría ser la representación de un ritual sagrado previo al trabajo de cazar al animal, lo que se conoce como ritual propiciatorio. Esta ceremonia es una práctica que todavía hoy ejecutan algunas tribus africanas como los bosquimanos antes de salir a cazar. Cuando surgió la agricultura, hace 10.000 años, los seres humanos comenzaron a vivir en asentamientos y las creencias se modificaron. El objetivo de los rituales ya no estaba en la cacería, sino en conseguir lluvias o evitar sequías. Así comenzaron a aparecer, por ejemplo, divinidades como Tlaloc, el dios azteca en México, que enviaba la lluvia. Pero los dioses y los rituales no son solo una forma de entender y explicar el mundo, sino también de construirlo. ¿Qué significa que las religiones construyen el mundo? Toda religión sostiene una ley divina a la que los fieles se deben someter. Lo bueno y lo malo, lo propio y lo ajeno, son determinados por estos sistemas de creencias. Las religiones también establecen quiénes son parte de la comunidad y quiénes no lo son. En el mundo antiguo y la Edad Media, era común que las instituciones religiosas establecieran quiénes tenían derecho a gobernar, quiénes a ser los sacerdotes y, por lo tanto, también quiénes serían destinados al trabajo productivo. Por eso, un precepto religioso puede construir y sostener todo un orden social. Las normas religiosas también nos dicen qué debemos hacer con un bebé cuando nace, como en el bautismo cristiano, o cómo celebrar el paso a la adultez, como en el bar mitzvah judío. También cómo debe ser una ceremonia de casamiento y qué hacer frente a la muerte. El ciclo de la vida debe estar bajo el dominio de la fe.
religiones que nos dicen que debemos rezar 5 veces al día como el Islam o hacer ejercicios de respiración y meditación como el budismo. Dedicar viernes, sábados o domingos al templo como en el judaísmo, o comer esto y no aquello. Hoy todas las religiones se pueden agrupar en 3 grandes tipos de sistemas religiosos: las religiones sin Dios, las politeístas y las monoteístas. ¿Existen religiones que no centren sus creencias en una figura divina? Algunas de las religiones más extendidas del mundo plantean que sí es posible. Son las religiones no teístas. El no teísmo incluye a las corrientes espirituales o filosóficas que no creen en un Dios creador o absoluto. Se diferencia del ateísmo en que los no teístas aceptan conceptos espirituales como el alma, la vida después de la muerte o la existencia de dioses, espíritus y deidades como seres no absolutos que evolucionan y cambian. Algunos sistemas de creencias y religiones no teístas son el budismo, el jainismo, el taoísmo y el confucianismo. Con un número impreciso de creyentes que puede ir de los 200 a los 500 millones de personas, estas religiones se distribuyen sobre todo en países de Asia como China, India y Nepal. En las religiones politeístas, los fieles creen en la existencia de más de una divinidad. Su nombre proviene de 2 palabras griegas: poli, que significa muchos, y teus, que significa Dios. Los distintos dioses suelen tener características individuales claramente identificables y cada uno puede ser honrado e invocado de manera individual según los aspectos que se le atribuyan. Algunos ejemplos son las antiguas religiones egipcia, griega, romana, inca, celta o azteca. Cada fuerza sobrenatural, como el rayo, y cada acontecimiento trascendental, como la muerte o el embarazo, se vincula con un complejo orden cósmico, descrito mediante mitos, leyendas y obras sagradas. Una variante de politeísmo es el enoteísmo, en el que una deidad ocupa un lugar de predominancia respecto de las demás. Ejemplos actuales del enoteísmo son algunas escuelas del hinduismo, como las que adoran a Vishnu o a Shiva. Estas religiones se distribuyen principalmente en la India. Las religiones monoteístas suelen oponerse abiertamente a las politeístas porque nacieron contra ellas. Es decir, que en distintas sociedades donde se veneraban múltiples divinidades, las religiones monoteístas se plantearon como abiertamente opuestas al orden religioso establecido. Las religiones monoteístas más destacadas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones creen en la existencia de un único Dios. El término monoteísmo proviene de las palabras griegas, mono, que significa solo, y teus, que significa Dios. En el monoteísmo, Dios es una entidad suprema, distinta a un ser con rasgos humanos, nombre o etnia, como en el caso de las divinidades politeístas. La religión monoteísta más antigua es el judaísmo. Hoy se estima que la población judía es de 13 millones de personas, pero no todas se guían por los principios de la fe y la liturgia religiosa. El cristianismo y el islam, por su parte, son las religiones monoteístas más extendidas, con más de 3.000 millones de fieles distribuidos en casi todo el planeta. Conocer las distintas religiones del mundo significa muchas cosas. Desde comprender cómo los hindúes ven su existencia como una máscara sobre un alma infinita, hasta percibir la fortaleza espiritual de los peregrinos islámicos o la conexión con la naturaleza de los pueblos originarios americanos. También significa admirar la profunda sabiduría budista sobre el cuerpo y la mente, o descubrir tanto el sentido comunitario de las tradiciones judías como los antiguos valores igualitarios que fundaron el cristianismo. En otras palabras, conocer las religiones del mundo significa vivir una experiencia tan antigua como la humanidad, la experiencia de la fe.